Muy bien, muchísimas gracias. Como ya les he anunciado, el tema de hoy es el de duración, prolongación y revisión de la prisión preventiva. Para ello vamos a tocar de manera introductoria esta base porque si no podemos hablar de prolongación, mucho menos de adecuación de la prisión preventiva, si no sabemos qué es la prisión preventiva, cuál es la duración que ésta tiene, ¿no? Y cuál es esta lógica que se encuentra detrás de una institución con ciertas características que poseen las medidas cautelares. En la teoría general del proceso, puntualmente, los procesos penales tienen también este rango, este incidente en el cual tienen ciertas características. Por ejemplo, una medida cautelar personal como la prisión preventiva tiene que ser temporal. No es una medida que es indefinida, sino más bien está regida por diversas circunstancias en el proceso, que también vamos a visualizarla y la vamos a analizar de cara a diversos acuerdos plenarios en relación a estos temas. En esa línea, el artículo 268 del Código Procesal Penal establece cuáles son los presupuestos materiales para estar dentro del marco de la prisión preventiva. Y en ese sentido, debemos tener claro que es una medida que tiene que ser autorizada judicialmente. Es decir, esto proviene a solicitud del Ministerio Público y que tiene que dictarse justamente de manera motivada por el juez. Siempre que concurran secuencialmente estos requisitos. Y acá vamos a detallar alguno de ellos. Puntualmente no va a ser una clase de prisión preventiva, sino que vamos a hacer este primer peldaño para pasar a la prolongación y así sucesivamente con los demás elementos de la clase. Como les estaba indicando, los tres presupuestos concurrentes y secuenciales son los siguientes. El primero de ellos, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de delito. Un delito que tenga que vincular al imputado como autor o partícipe del mismo. Esto es un punto bastante importante porque en función de los elementos de convicción graves y fundados, ojo, no cualquier elemento de convicción, sino que tengan este adjetivo de graves y fundados, que puedan, uno, acreditar la comisión de un presunto delito y dos, que puedan vincular al autor o partícipe con el mismo. Bien, ese es uno de los primeros presupuestos. Frente a la ausencia de este, no podremos pasar al siguiente análisis. Solamente superado este primer requisito es que vamos a pasar a el siguiente peldaño, que es el de la prognosis de pena superior a los 5 años de pena privativa de libertad. Antes del decreto legislativo 1585 teníamos pues en nuestra normativa procesal penal lo que señalaba como un rango prognosis de 4 años. Esto fue modificado en virtud de un contexto en el cual teníamos pues un abuso de la prisión preventiva. No significa que a partir de la modificatoria se haya oprimido dicho abuso, sino que más bien se había visibilizado de una mayor medida, de tal forma que el decreto legislativo 1585 adopta algunas acciones como ajustar esta prognosis de pena y cambiar el 4 por el 5 años. Quiere decir que ahora tenemos, a partir de este decreto legislativo 1585, que la prognosis de pena tiene que ser superior a los 5 años, dejando de lado algunos otros casos en los cuales, o algunos delitos que tenían penas menores, porque frente a ello la lógica es que le correspondería alguna medida alternativa distinta a la que consigne, o sea, la de prisión. Bien, como un tercer presupuesto, en este modelo secuencial que les estoy explicando, tenemos el más relevante de todos, que es el peligro procesal. Un peligro procesal que tiene que ser dividido tanto en peligro de fuga o peligro de obstaculización. Aquí sí no estamos hablando de una concurrencia. Puede presentarse uno de ellos o ambos, siendo indispensable que únicamente tengamos alguno de estos. Es decir, o peligro de fuga o peligro de obstaculización. La fiscalía puede optar por elegir alguno de ellos dependiendo de las circunstancias del caso o por proponer ambas. Bien, en este caso entonces estamos hablando el peligro de fuga por un lado en el cual se tiene que buscar
que el imputado no rehúya la acción de la justicia, no se desarraigue del espacio en el que reside, trabaja, vive, o que obstaculice bien, la averiguación de la verdad, con alguno de los elementos que también son propios y que tiene una regulación propia, el peligro de obstaculización en la misma línea. Además, una novedad es que a partir de la ley 32.182, publicada el año pasado, a finales del año pasado, puntualmente el 11 de diciembre del año 2024, repito, el artículo 3 de la ley 32.182, se hace un añadido a este apartado C que compone el artículo 268 del Código Procesal Penal. ¿Y cuál es esta modificación? Se señala, pues, que en razón de la peligrosidad criminal, acredita el peligro de fuga y el peligro de obstaculización en los casos que el imputado sea vinculado como autor o partícipe en delitos, y acá nos abre un paréntesis de cuáles son estos que vamos a desarrollar también. 108C, 108D, 152, 189 y 200 del Código Penal. Del decreto legislativo 635, que es el Código Penal. Bien, además, se agrega acá que no procede la prisión preventiva en casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero, conforme a la ley, salvo la presencia de antecedentes y o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentencia firme condenatoria. Claro, sobre este apartado también se, se abrió un debate en el cual teníamos posiciones encontradas. Por un lado, quienes consideraban que este era un apartado redundante, porque en efecto estamos hablando de que no se va a aplicar una prisión preventiva si es que concurre la legítima defensa. Eso es un aspecto netamente dogmático, ¿no? Es incompatible aplicar, imponer una prisión preventiva si es que estamos en el marco de la legítima defensa. Y por tanto, la redacción o la técnica legislativa pecaba de redundante. Mientras que, por otro lado, en el marco también contextual, recuerden ustedes que todas las leyes se han emitido en un contexto político bastante acalorado, con bastante turbulencia. En ese sentido, pues, este otro sector de la doctrina apuntaba que era necesaria una regulación en la que se proteja a quienes realicen, apliquen esta legítima defensa, sea propia o de terceros. Bien, sin embargo, como les he indicado, a mi consideración, estoy de la postura de que tendríamos que, o esta incorporación sería abiertamente redundante en virtud de lo que ya les he explicado, porque sin duda, si estamos frente a la legítima defensa como una de las causas de justificación, no tendría por qué aplicarse una prisión preventiva. Por tanto, la incorporación en esta regulación, la norma del artículo 268 del Código Procesal Penal, deviene en tautológica. Ahora, además, en noviembre del año 2023 y diciembre del año 2024 tenemos aquí las leyes, ¿no? Que el decreto legislativo, por un lado, 1585, que lo vamos a tocar bastante porque realizó bastantes modificaciones, muchas de estas, sobre todo en prisión preventiva, prolongación y demás, y también esta ley 32181. Una de ellas fue el artículo 268A acerca de la vigilancia electrónica personal de carácter preventivo, que también señalaba que en aquellos delitos cuya pena no sea mayor de 7 años, el juez aplica preferentemente la vigilancia electrónica personal como una medida coercitiva más gravosa. Bien, agrega, en estos supuestos procede la prisión preventiva por revocación de la medida o al requerir por segunda vez una medida coercitiva personal, luego de haberse aplicado previamente la vigilancia electrónica personal como medida de coerción. En este caso, puntualmente, se abre paso también a una regulación bastante inaplicada, como la es la prisión preventiva. Muy poco se conoce sobre la prisión preventiva. De hecho, forma parte de una de las críticas que tenemos nosotros de que, porque no se conoce, justamente ese desconocimiento genera que no se tengan también como alternativas figuras como la vigilancia electrónica personal que coadyuvan con un correcto descongestionamiento carcelario.
Bien, ese es el artículo 268, que fue justamente materia en el contexto del decreto legislativo 1585. Les había adelantado que este decreto tenía entre sus filas, entre su norte, sobre todo, procurar un correcto deshacinamiento. Y en esa medida por ejemplo, se modula de 4 a 5 años la prognosis de pena, se postulan medidas alternativas que habían estado empolvadas en nuestro ordenamiento penal y que ahora pues se está procurando que se utilice preferentemente con una regulación más prioritaria, ¿no? Visibilizar de alguna forma medidas alternativas a la prisión. Por otro lado, el artículo 268b del Código Procesal Penal también, que es un agregado, en diciembre del año 2024, vino una ola aquí de modificaciones con esta regulación de impedimento de la prisión preventiva. Se señalaba de manera expresa que el fiscal se encuentra impedido de solicitar prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en cuadros que en el ejercicio de su finalidad constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y como consecuencia de ello acontece alguna lesión o muerte. En la misma línea que el anterior y el argumento es el mismo. Esta técnica legislativa resulta por lo más redundante o tautológica en la medida que, si es que estamos hablando no solo de un miembro de la Policía Nacional del Perú, sino quien ejerce de manera reglamentaria justamente sus armas o los medios de defensa, no tendría por qué aplicarse una consecuencia como la prisión preventiva. Por tanto, esta incorporación nuevamente tiene esta deficiencia técnica. Bien, en esa línea entonces tenemos que, para continuar con este marco y con el índice o la tabla de contenidos que se me ha asignado para la fecha de hoy, que conversar acerca de este marco legal y constitucional que respalda la prisión preventiva, que ha sido bastante trastocada y que muchas veces de espaldas a la regulación internacional y legal que tenemos sobre la materia. Resaltamos, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que pone una base y sobre la que se va a indicar lo siguiente. La prisión preventiva, como una de las figuras legales, no es técnica o dogmáticamente incorrecta. Por el contrario, es una medida que ha sido reconocida y que tiene un respaldo constitucional. No es inconstitucional la prisión preventiva, pero muchas veces puede ser inconstitucional su aplicación por malos operadores de justicia. Dentro de este marco legal y constitucional que respalda justamente la prisión preventiva en el Perú, adicional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que también en sus artículos 7.2 y 8.2 regulan lo respectivo a dicho marco. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York, en la misma línea, la Constitución Política del Perú, ya en sede nacional, artículo 2, numeral 24, literales A, B, E, y el artículo 139, numerales 3 y 5. Además, el Código Procesal Penal, que también regula nuestra figura de la prisión preventiva, con el marco de la que tiene que ser secuencial, que tiene que ser concurrente, que es excepcional y que es una medida que no tiene que aplicarse como regla, sino más bien como excepción. En ese sentido, estamos o convenimos de que la prisión preventiva encuentra esta regulación o un marco legal y constitucional. En esa línea, bien, vamos a continuar. Gracias. Como les seguía indicando, dentro de esta naturaleza jurídica, entendemos que la prisión preventiva no puede ser vista como una medida punitiva. No es una pena, está claro. Sin embargo, como el Tribunal Constitucional mismo lo ha reconocido, es considerada una pena a cuentas. ¿Ok? Y lo vamos a explicar a continuación por qué. Es más bien la naturaleza jurídica de una medida de coerción personal. El expediente 1567
del año 2002, que es un habeas corpus de fecha 5 de agosto del año 2002, señala que tiene que ser entendida esta como una medida excepcional. ¿Ok? Pero no solamente una medida excepcional, sino además que tiene un carácter en particular. Es subsidiario, razonable y proporcional. Además, en este expediente 2948-2013, el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la prisión preventiva es una pena a cuenta, en virtud de lo siguiente, y fíjense ustedes el fundamento jurídico décimo. Desde el momento en el que el imputado ingresa a un centro penitenciario y queda sometido al régimen penitenciario establecido al efecto, la prisión preventiva se convierte en una pena a cuenta, dado que los internos procesados están privados de libertad igual que los internos penados, y en algunos casos por largos espacios de tiempo. Perdón. Tenemos, por ejemplo, prisiones preventivas que pueden durar 3 años, 18 meses. Y en ese sentido, el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que si bien es una medida de coerción personal, es una medida cautelar, es temporal, lo cierto es que materialmente implica que este interno va a tener la misma experiencia que una persona condenada. Expediente 2948-2013, proceso de habeas corpus, TC, fundamento jurídico 10. Por tanto, nos dice, lo que equivale a aceptar la evidencia de que entre una y otra privación de libertad se da una clara comunidad de naturaleza, que se hace patente tanto en la identidad de los bienes personales afectados, en cada caso, como por el modo en que se produce esa afectación. Bien, en ese sentido, la prisión preventiva está claro que es una medida de coerción personal, pero dentro de todas, la más gravosa o severa que el ordenamiento jurídico tiene destinado para casos excepcionales. Claro, acá viene justamente la controversia. ¿Por qué si es excepcional se ha convertido hoy por hoy en el Perú en la regla? Surge además como consecuencia de una resolución jurisdiccional. Esto no puede ser de otra manera que dictada por un juez debidamente motivada, de carácter provisional. Una característica es que esta es temporal, de duración limitada, que además es variable, puede ser prolongada, puede ser cesada, ¿bien? Que se adopta en el seno de un proceso penal por la que se priva del derecho a la libertad del imputado por la comisión de un delito grave y en quien concurre fines como un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que se ausentará de las actuaciones del proceso o un riesgo razonable de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba. Es una cita del texto Lecciones del profesor César San Martín Castro, como pueden verlo ahí. Ahora bien, tenemos también algunos principios procesales que guían esta imposición de la prisión preventiva. Entre ellos tenemos claramente como una base aquí el principio de legalidad, presunción de inocencia, motivación, razonabilidad, proporcionalidad y provisionalidad. Vamos a apoyarnos mucho más en estas dos, que es razonabilidad y proporcionalidad, porque justamente a partir de aquí se puede abrir un abanico de debates que vamos a resaltar en breve. Estos presupuestos, que son los que hemos trabajado a continuación, que son tres puntualmente: graves y fundados elementos de convicción que puedan ayudarnos a estimar razonablemente la comisión de un delito, pero además vincular al autor o partícipe de un delito con este, que la prognosis sea superior a los 5 años y que además estemos ante un caso de peligro de fuga o de obstaculización.
Bien, este es el marco general del cual vamos a partir sobre la prisión preventiva. Ahora, el primero de estos, bien, también ha tenido muchos aspectos problemáticos. Uno de ellos que continúa hasta la fecha es el de si es que en una audiencia de prisión preventiva podemos analizar la tipicidad de un delito. Claro, partimos desde que los elementos de convicción sean fundados y graves, pero también nos dice que tiene que estimar razonablemente la comisión de un delito. ¿Y qué es el delito? Teoría del delito. Una conducta típica, antijurídica, culpable, ¿bien? Y en ese sentido, ¿será válido discutir en una audiencia de prisión preventiva la tipicidad? Viene esta discusión. Por un lado, desde la casación 626-2013 Moquegua, se señala un no rotundo, indicando que no es natural o no es la naturaleza que se discuta la tipicidad porque para ello existiría una vía propia, que es la excepción de improcedencia de acción. Jurisprudencia que ha venido superándose poco a poco por los contextos en el que, por ejemplo, notifican una audiencia de prisión preventiva en el momento inmediato que se formaliza. Por tanto, no hay una opción para discutir estos dos incidentes, o no podemos esperar que primero se discuta el incidente de excepción porque estamos en juego con la libertad frente a una audiencia de prisión preventiva, un pedido de prisión preventiva. Por tanto, aquí el debate se ha abierto en esa línea y pues tenemos jurisprudencia que abona esta primera postura como la segunda. A la fecha tenemos pues esta falta de uniformidad en este criterio. Solamente por poner un botón de muestra en relación al primer presupuesto. Con relación al segundo presupuesto, que les he indicado también que ha sido modificado por este decreto legislativo 1585 y que pues ha habido este cambio de 4 a 5 años. También en un contexto en el que en nuestro Código Penal tenemos abundantes delitos que las penas superan en exceso los 5 años de pena privativa de libertad, prácticamente este segundo presupuesto se vuelve bastante superficial. Cuando en realidad lo que siempre sugiero es que se tenga que verificar y realizar un correcto análisis de determinación judicial de la prueba, de la pena, sobre todo en el sentido de aplicar el Acuerdo Plenario 1-2023, que es bastante ilustrativo en la determinación de la pena, en concordancia con el Acuerdo Plenario 2 del año 2024, que sigue la misma línea anterior. Bien, en relación al tercer presupuesto, que es el más importante, como ya les he indicado, se ha señalado aquí también, con relación al peligro procesal, que deba concurrir tanto el peligro de fuga o el de obstaculización. El profesor Nieva Fenol señala que, y esto es una cita textual, se concreta el peligro en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad y que pueda de algún modo comprometer la tutela que se dispense en la sentencia. Es decir, se tiene que analizar el comportamiento o la conducta procesal que tiene el imputado frente a su caso, en el marco del proceso. Por tanto, este comportamiento no se puede inferir, no tiene que realizarse en función a conjeturas o especulaciones. Se tiene que verificar un elemento objetivo que permita inferir que efectivamente estamos frente a una conducta procesal que tiene un riesgo de fuga u otros, o de obstaculización. Bien, también el profesor Gonzalo del Río Labarte señala pues que la naturaleza del delito y la gravedad de la pena no son suficientes. No puede aplicarse la prisión preventiva de manera automática. Vamos a tener que revisar uno a uno, caso por caso, los presupuestos que componen en este sentido. Por ejemplo, en relación al primer punto con el peligro de fuga, también tenemos un cambio de paradigma a partir de la apelación 38-2024 Ayacucho, emitido el 11 de marzo del año 2024, donde se zanja una discusión que venía hace mucho pidiéndose una debida aclaración o precisión.
el hecho de que no existen arraigos de calidad. Porque hablar de arraigos de calidad sería sinónimo de ampliar un margen discrecional de jueces. Que la apreciación de un juez de Arequipa puede ser distinto que el de Lima y así con el de Lambayeque y otros. Entonces, no existen arraigos de calidad. Y en ese sentido y en esa medida, la apelación 38-2024 Ayacucho fue un escenario perfecto para que los jueces supremos puedan precisar esta información. Bien, nos señala, por ejemplo, acá en el fundamento 2.9, se tiene o no los arraigos mencionados. No es que lo tienes en un grado alto, medio, bajo, nulo. Se tiene o no los arraigos mencionados. Y no cabe hacer distinciones subjetivas sobre arraigo pésimo, arraigo malo, arraigo regular, bueno o excelente. La cuestión normativa requiere que haya arraigo o no. El artículo 269, letra C y 269 y siguientes exigen que haya o no arraigos. Legal y normativamente no se precisa ningún juicio de valor, que lamentablemente en este marco veníamos de una crisis en las cuales jueces de investigación preparatoria tenían un cierto criterio formado, no necesariamente uniforme, que hacía pues o generaba mucho más inseguridad jurídica. Una cuestión que ha sido debidamente y a mi consideración de manera correcta aprovechada en esta apelación 38-2024 de Ayacucho, donde se ha precisado justamente estos supuestos. Ahora, en esta apelación, en efecto, se hacen algunas apreciaciones adicionales. Por ejemplo, en el primer bloque de arraigo domiciliario, y acá les estoy trayendo específicamente los fundamentos para que ustedes lo puedan revisar, sin perjuicio de que lo puedan también adquirir de manera completa. El fundamento 2.11 señala que el arraigo no requiere ubicarse en un mismo lugar. ¿No? Es en relación al arraigo domiciliario. Pasaba y suele pasar a menudo, porque muchas veces tampoco se está respetando los márgenes de este acuerdo plenario en algunos supuestos, de que se pedía, por ejemplo, para el arraigo domiciliario que tenga que ser titular o dueño de un predio. ¿Qué pasa si no eres y solamente has alquilado el mismo? Para algunos jueces esto generaba un arraigo de calidad eh, malo. Bien, sin embargo, por otro lado teníamos otro supuesto en el que, por ejemplo, eras titular no de uno, sino de más de un predio. Para algunos jueces de investigación preparatoria, eso también implicaba no tener arraigo. Entonces estábamos en una dicotomía. Si tener arraigo implica ser dueño de un predio, me daban prisión preventiva. Pero si no lo era, también me lo daban. Entonces, de alguna medida, en alguna medida, tiene que interpretarse de manera correcta que a través de esta apelación 38-2024 de Ayacucho, tiene que verificarse si tienes o no el arraigo. Y el arraigo domiciliario implica, aquí nos agrega, otorgar información verificable del lugar donde en determinado momento el requerido está viviendo y es ubicable. Puedes tener 3 predios, pero vives en uno. Ese es tu arraigo. No se puede inferir que vas a fugarte por tener 3 domicilios o 3 viviendas a tu nombre. Bien, ahora, con relación a ello también, la casación 435-2024 ICA del 9 de mayo del dicho año ha señalado lo siguiente. Bien, que también lo que se quiere es que la persona investigada sea ubicable. Ese es el punto central, que la persona sea ubicable. Y a eso se llama arraigo domiciliario, que podamos ubicarte durante el proceso. ¿Ok? Esté a disposición de las investigaciones y no sea una persona de estancia precaria, incierta ni imprecisa o cambiante de manera frecuente. Esta casación también nos habla acerca del arraigo laboral, donde nos señala que
se tenga que acreditar si es que cuenta con una condición laboral. También ocurrían algunas problemáticas. Se pedía, por ejemplo, que seas una persona formal, que si no estabas adherido a una empresa que no acreditabas ello, no tenías arraigo. Y esto básicamente forma parte de un juicio de valor bastante prejuicioso y también desconoce mucho de la cara de la realidad nacional. En nuestro país abunda la informalidad y no necesariamente el hecho de no estar en una empresa formal implica pues que no tengas arraigo laboral. Lo que se busca aquí es más bien que tengan una fuente de ingreso lícita que le permita justamente concatenar tanto a su vivienda, si tiene de pronto alguna carga familiar y otros aspectos. Bien, entonces, eso es en relación a este primer bloque del peligro de fuga. Con relación al peligro de obstaculización, el artículo 270 del Código Procesal Penal señala que también en este marco estamos frente al peligro de obstaculización cuando el agente destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. En este supuesto, ya la jurisprudencia también ha sido clara en señalar que tienen que encontrarse un peligro efectivo. No podemos especular, no podemos realizar conjeturas de que creo que se va a fugar, creo que va a influir en testigos. Es altamente probable que lo haga. Tiene que existir un dato objetivo que permita inferir dicha afirmación. Caso contrario, en el caso PPK fue ampliamente discutido, estamos frente a una mera especulación o conjetura que no es amparable para justificar un peligro de obstaculización. Además, igual, con este segundo bloque, ¿no? De influirá para que coimputados, testigos, peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. El hecho de conocer a una persona no hace necesariamente un vínculo que permita influir de tal manera que evite que declaren o se comporten deslealmente y otros. ¿Bien? Por otro lado, inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Repito, tiene que existir un elemento objetivo, un dato objetivo, como señala la jurisprudencia, un peligro efectivo para acreditar el peligro de obstaculización. En relación a ello, pues también se ha agregado en el Código Procesal Penal lo siguiente, que se requiere, en atención a este peligrosismo procesal, se requiere la acreditación del peligro de fuga y de obstaculización si el imputado es vinculado como autor o partícipe en los supuestos de 108C, sicariato; 108D, conspiración y favorecimiento para el sicariato; 152, secuestro; 189, robo agravado; y 200, extorsión. Esto fue incorporado por la Ley 32182 en diciembre del año 2024. Es un agregado justamente porque en el marco de la inseguridad ciudadana son los delitos que tienen una mayor repercusión. Claro, no son los únicos, pero han sido los que el legislador ha considerado necesarios incorporar. Ahora, para pasar a un tema que complementa lo anterior, que son los tres presupuestos materiales que están en el artículo 268 del Código Procesal Penal, tenemos que observar también acerca de dos presupuestos que no son materiales o procesales o legales, sino más bien jurisprudenciales, que han sido incorporados a propósito de la casación 626-2013 Moquegua. Esta casación ha referido que a los tres presupuestos materiales se va a tener que agregar dos más: proporcionalidad de la medida y duración de la medida. ¿Qué significa esto? Proporcionalidad de la medida. No es un mero saludo a la bandera citar a diversos autores, como por ejemplo The Working y otros, Robert Alexi, que nos hacen una clase magistral acerca del test de proporcionalidad, que muchas veces podemos ver los litigantes, las litigantes, que en efecto, lamentablemente, algunos fiscales y que son finalmente amparados por jueces de investigación preparatoria, citan frases maestras, pero que no aterrizan en el caso concreto. En la proporcionalidad de la medida
no vamos a ver solamente lo que nos dice el libro, sino tenemos que adecuarlo al caso concreto. Tenemos que aplicar el test de proporcionalidad en el caso concreto. Y para ello debemos saber qué es el test de proporcionalidad. Disgregarlo en las tres fases. Tenemos una primera fase que es el test de idoneidad, en la cual tenemos que identificar cuál es el bien jurídico protegido, cuál es la finalidad que estamos ubicando en este caso, bien, y cuál es la medida que resulte en este sentido idónea, bien, para cumplir este objetivo, esta finalidad. En ese sentido, pasamos recién a una segunda fase que es el test de necesidad. El test de necesidad, habiendo identificado la medida, que en este caso es la prisión preventiva según la Fiscalía, y el bien jurídico protegido y la finalidad vendría a ser los fines del proceso penal en este caso, descubrir la verdad en este caso y poder asegurar al imputado en el caso concreto, el test de necesidad más bien obliga al operador a ubicar una medida alternativa. Y aquí muchas veces se estancan porque citan que han superado el test, pero en el test de necesidad exige que realmente busquemos medidas alternativas. La fiscalía tendría que evaluar si de pronto concurre en el caso concreto una medida de comparecencia con restricciones. O, en su defecto, también la medida de vigilancia electrónica personal. Medidas alternativas o mal llamadas medidas alternativas a la prisión, porque en realidad lo alternativo tendría que ser más bien la prisión preventiva, pero técnicamente lo conocemos así. Bien, estas medidas tendrían que ser debidamente evaluadas y valoradas en el test de necesidad, porque nos exige que busquemos una medida alternativa que en este rango pueda ser menos gravosa para llegar al mismo fin. Y por último, recién pasamos al test de proporcionalidad stricto sensu, que significa más bien ya hacer un examen de ponderación, poner en una balanza si es que esta prisión preventiva encajaría con este fin jurídicamente protegido. Pero para esto, repito, se tienen que evaluar medidas alternativas. Muchas veces pasa que en esta fase de proporcionalidad o en este análisis de proporcionalidad de la medida, es bastante superficial el análisis y el desarrollo, que básicamente se limita a leer lo que significa esta parte. El juez hace prácticamente lo mismo, pero no se hace una discusión propia de este test de proporcionalidad, que tiene que hacerse en función del principio de proporcionalidad y de razonabilidad. Además, la duración de la medida como otro de los presupuestos jurisprudenciales incorporados en la Casación 626-2013 Moquegua, que señala que se rigen plazos legales máximos en el Código Procesal Penal cuando estamos hablando de la duración de la medida. Y en ese sentido, tenemos pues, y aquí lo vamos a ver, esta tabla con los plazos. Artículo 272 nos señala que para los tipos de casos o naturalezas de casos tenemos plazos ordinarios y tenemos incluso plazos para la prolongación. Este es el marco legal, pero claro, un punto importante, vamos antes de entrar a ello, duración de la medida significa no solamente que tengamos aprendida esta tabla que estamos viendo, sino que lo más importante es que la Fiscalía tenga la capacidad de justificar por qué en el caso concreto le sería necesario solicitar el plazo máximo ordinario, el plazo máximo legal y no algún plazo menor. Porque muchas veces y en su gran mayoría se pide lo más. Es una regla tal vez natural, pero el detalle es, ¿se ha verificado que ese plazo completo sea necesario y suficiente para este proceso? Cuando muchas veces una prisión preventiva llega a la postre
de una detención preliminar y en la que se han realizado prácticamente el 80% de los actos procesales. Entonces, siguiendo esta lógica, si en 15 días, como plazo máximo de una detención preliminar, se han realizado el 80 al 90% de los actos de investigación y queda justamente un mínimo, un margen de 10 a 20%, es decir, mucho menos actos de investigación, ¿cómo lógicamente es posible que se pida la prisión preventiva para con un plazo de 9 meses, por ejemplo? Bien, vendría a ser desproporcional si lo vemos en esta medida. Claro, no solamente desde el criterio cuantitativo, sino sobre todo cualitativo. Veamos entonces cuáles son los actos de investigación que según la Fiscalía estaría requiriendo y que le tomaría 9 meses para recabarlo. Y si hacemos ese análisis bastante sencillo, porque eso van a encontrarlo ustedes en su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en concordancia con sus requerimientos de prisión preventiva, van a poder observar y precisar que en efecto son los menos. Son pocos actos de investigación o, por ejemplo, ya no involucran a tu patrocinado. Solamente es esperar resultados, por ejemplo, de laboratorio, de pericias u otros. Eso es prueba o es un elemento de convicción o un escenario suficiente para poder requerir una prisión preventiva en un plazo tan largo como los 9 o 18 o 36 meses. Y ahí viene esa discusión. Bien, porque acá hay que hacer esta distinción además de la naturaleza del caso, cuál es el plazo máximo legal, pero el tercer análisis es cuál es el plazo ordinario que tiene que ser adecuado al caso concreto. No en todos los supuestos el plazo ordinario máximo es el que corresponde. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa situación. Bien, entonces hasta aquí viene el punto relacionado a la casación 626-2013 Moquegua. Pasemos al siguiente. Cuando estamos frente a un caso complejo, un caso complejo requiere en su actuación cantidad significativa de actos de investigación, para empezar. Esto cuando estamos en este cuadro con un plazo ordinario legal de 18 meses o de 36 meses. Además, cuando comprenda en la investigación numerosos delitos, cuando involucre una cantidad importante de imputados o agraviados, cuando se investiguen delitos perpetrados por imputados integradores o colaboradores de bandas u organizaciones criminales, cuando se demande la realización de pericias que comporten la revisión de una nutrida documentación o compilados o complicados análisis técnicos, gestión de carácter procesal fuera del país y otros, ¿no? Estamos en algunos supuestos que la misma ley ha observado para entender la naturaleza de un caso complejo. Y acá, con relación a esta duración de la prisión preventiva, la casación 2057-2019 Tumbes señala lo siguiente. Por ejemplo, acá, para reducir el plazo de la prisión preventiva o el periodo de investigación, no es necesario degradarla. Es decir, no podemos vincular como una, perdón, causa-efecto, supuesto de hecho y consecuencia, el tipo de investigación o la naturaleza de investigación y su aplicación del periodo de prisión. O sea, nos dice que esto es irracional. No está necesariamente vinculado, no porque un caso no es automático, en pocas palabras, no porque la naturaleza es compleja, la aplicación del periodo tiene que ser totalmente menor. Va a depender y se va a adecuar, nos dice la casación, eh, en diversas otras circunstancias. La declaración de complejidad, por ejemplo, de una investigación es un factor adicional a ser analizado. Su sola mención no implica una relación matemática automática. Claro,
porque muchas veces, so pretexto de la investigación o caso complejo, se pretende ampliar un margen cuando en realidad no funciona o no se tiene que realizar en función a la naturaleza del caso, sino más bien a los actos de investigación que están pendientes de realizarse. Es posible que sea un caso altamente complejo dentro de las que se han realizado la gran cantidad de actos de investigación. En ese sentido, el plazo tiene que ser adecuado no a la naturaleza del caso, o no a la naturaleza o el tipo de investigación. Bien, no es esto una cuestión automática. La casación lo grafica de una manera mucho más ilustrativa. También, en este expediente 3410-2025 de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, señala que ante una pluralidad de delitos, el plazo de la prisión preventiva tiene que ser considerado únicamente en atención a los delitos que motivan esta medida. Ojo, hay casos en los cuales, por ejemplo, tenemos imputaciones con 4 delitos. Sin embargo, la prisión preventiva se puede haber solicitado fundadamente por alguno de ellos. Este razonamiento incide, dice, en un hierro sustancial. La fundabilidad de la medida cautelar responde a la existencia de graves y fundados elementos de convicción de la comisión de un ilícito, por lo que el plazo tiene que ser considerado únicamente en atención al delito que motiva la prisión preventiva. Es ilógico, se agrega, postular que el plazo de la medida deba ajustarse a la realización de actos de investigación sobre un delito respecto del cual ni siquiera se han presentado graves y fundados elementos de convicción. Un punto importante. Bien, por ejemplo, supongamos un caso de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones. Se funda la prisión preventiva por el segundo delito, tenencia ilegal de municiones, no el de tráfico ilícito de drogas, ¿bien? Pero es un caso en el cual se ha instaurado, se ha abierto bajo estas dos imputaciones. La Fiscalía no puede solicitar prisión preventiva por el delito de tráfico ilícito de drogas porque, por ejemplo, no tiene todavía el resultado del pesaje, que muchas veces demora y es bastante larga la espera en relación a estos resultados. Por tanto, como la prisión preventiva y en este marco se pide relativamente más rápido, no puede hacer una postulación en esa línea. Por tanto, quiere decir, siguiendo esta misma lógica, si se funda, se requiere y el Poder Judicial declara fundada la prisión preventiva por el presunto delito de tráfico ilícito, perdón, tenencia ilegal de municiones, dice, es ilógico postular que el plazo de la medida tiene que ajustarse también al otro delito por el cual no se ha solicitado la prisión preventiva. Bien, entonces, en el supuesto, en el caso que les he colocado, el plazo tiene que adecuarse al requerimiento por el delito por el cual se ha realizado. En este supuesto, tenencia ilegal de municiones y no más bien ajustarse a la realización de actos de investigación sobre un delito por el cual no se ha requerido ningún pedido de prisión preventiva. Una cuestión que también ha sido precisada en esta jurisprudencia. Además se agrega, ¿no? No se advierten mayores diligencias pendientes relativas al delito de hurto agravado, por lo que el plazo de 8 meses resulta en efecto excesivo. No se puede, so pretexto de que logré un delito, acomodar para que esto pueda ser justificado y se mantenga con relación a otro. Bien, eso es un ejemplo adicional al que pueden tener en esta jurisprudencia. Ahora bien, también, ¿no? El expediente 2915-2004, que es, fíjense, en antigüedad bastante, bastante antiguo, bastante viejo, ¿no? Nos dice desde 2004 que la actuación de los órganos judiciales tiene que respetar y dar prioridad y actuar con la debida diligencia y de especial diligencia en causas donde el procesado está detenido. Siguiendo esta lógica, también con esta línea, el control de la legalidad y la proporcionalidad. No es suficiente que la actuación judicial esté amparada por una norma procesal,
si en la práctica genera efectos irrazonables, imprevisibles, prefiriendo nuevamente la excepcionalidad de una medida como la prisión preventiva. Incluso citan jurisprudencia internacional donde en diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha enfatizado que las medidas formalmente legales pueden vulnerar también derechos fundamentales y se traducen en privaciones de libertad incompatibles con la dignidad humana. Con la complejidad en esa misma línea, solo para ir cerrando algunos capítulos que estamos viendo acá, para valorar si este plazo de la prisión preventiva es razonable, se considera la gravedad del delito, el número de imputados y lo que hemos visto en ocasión anterior, en las láminas anteriores. También con el aspecto de la actividad procesal del detenido, ¿no? En ese mismo sentido, el uso regular de recursos, apelaciones o el derecho a guardar silencio constituyen formas legítimas de defensa y no pueden imputarse como actividades dilatorias. Pasaba que se entendía que por haber interpuesto recursos, por haber guardado silencio, el imputado estaba realizando prácticas dilatorias. El propio Tribunal Constitucional reconoce ya allá por el 2004 que estas son actividades procesales propias y hacer el uso regular de un derecho no constituye o no puede ser atribuido como una causa dilatoria. ¿Ok? Sin embargo, agrega también cuando el imputado utiliza medios procesales de manera abusiva o con mala fe, para retrasar el proceso se configura la llamada defensa obstruccionista, cuya consecuencia es que la demora pueda ser atribuida a su conducta. ¿Ok? De esto se desprende que la llamada conducta obstruccionista, tenemos algunos ejemplos típicos como son la interposición de recursos manifiestamente improcedentes, la presentación de pruebas falsas o maniobras que desvíen la investigación. Recusaciones frecuentes, aunque reconocidas legalmente, pueden afectar la celeridad del proceso. No obstante, la mera posibilidad de retraso no basta para justificar una dilación irrazonable, sino sin un análisis detallado del contexto. En todos los supuestos hay que revisar el caso concreto. Sobre la revisión, vamos en la misma línea. El juez tiene el deber de revisar periódicamente la pertinencia de la prisión preventiva, incluso sin petición de parte. También vamos a revisar la revisión de oficio. Cada 6 meses tenemos una obligación, los jueces de investigación preparatoria tienen una obligación de revisarla de oficio, pues se trata de una medida que afecta directamente derechos fundamentales. Una vez que desaparezcan estas razones, que sustentaron la detención, la medida tiene que ser debidamente levantada. Responsabilidad judicial. La evaluación de la razonabilidad del plazo debe comprender desde la fecha de detención hasta la sentencia definitiva, adecuándolo al caso concreto, considerando todas las actuaciones judiciales intermedias. El juez, como garante de los derechos, llamado hoy por hoy juez de garantías, tiene que justificar por qué se prolonga la detención. Ahora vamos a ver los escenarios de la prolongación de la prisión preventiva y en su caso demostrar que los retrasos no se deben a la falta de diligencia de los órganos jurisdiccionales ni a la vulneración del debido proceso. Bien, en ese sentido, vamos a entrar a detallar acá también lo relativo al artículo 275 del Código Procesal Penal, que regula el cómputo del plazo de la prisión preventiva. Nos dice, no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa. Una de ellas. Dos, el cómputo del plazo cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto, se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha de la emisión de dicha resolución. Bien, en estos supuestos estamos en relación al cómputo que sí opera y al cómputo que no se va a tener en cuenta que sume a este periodo de prisión preventiva.
Jurisprudencia aplicable también. En este caso, Alejandro Toledo, por ejemplo, en la casación 1185-2024 nacional, se detalla en el fundamento jurídico tercero que si el imputado huye o se aleja del país y tiene que ser extraditado, con este escenario de la extradición, las vicisitudes ocurridas en el país de refugio, donde se desarrolla el proceso de extradición, no pueden ser atribuidas al país donde huyó. Alejandro Toledo pedía que todo ese tiempo también sea sumado en su pedido o descontado. El tiempo transcurrido en ese país se señala, la duración del procedimiento de extradición y lo relativo a las medidas de coerción que pueden haberse dictado por sus autoridades judiciales no son de control y responsabilidad procesal de nuestro país. Además, conforme a la regla jurídica del artículo 275, apartado 1 del Código Procesal Penal, no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos de la prisión preventiva el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado. Un claro ejemplo de una dilación maliciosa según la Corte Suprema. Es patente que si el imputado no se puso a derecho apenas conoció el proceso en su contra y tuvo que ser extraditado para conseguir su presencia física en el país, las dilaciones que se generaron por esta circunstancia exclusivamente atribuibles a él han de ser consideradas maliciosas. En efecto, se trata de comportamientos obstruccionistas que impiden la marcha regular del proceso. Es lo que ha indicado la propia Corte Suprema. También, con este punto, ¿no? En el expediente 241-2014, incidente 37, emitido por la Sala Penal de Apelaciones Nacional, se ha señalado lo siguiente, ¿no? Que en este caso las solicitudes de reprogramación por parte de un abogado defensor, al responder a la pregunta, ¿se concluye una dilación maliciosa? Nos dice, las solicitudes de reprogramación que fueron tramitadas y concedidas sin ninguna observación no pueden ser consideradas como dilación maliciosa por la jueza de instancia. En el mismo sentido, el uso de los mecanismos previstos en el Código Tutela de Derechos, en tanto no suspendan o paralicen el proceso, no pueden sustentar el no cómputo de plazos de prisión preventiva. Bien, entonces solicitar estas reprogramaciones u otro no pueden ser consideradas como una conducta dilatoria o maliciosa, atendiendo al caso concreto. Para la prolongación de la prisión preventiva, aquí debemos observar que tenemos que justificar que existan circunstancias de especial dificultad, como uno de los presupuestos, o prolongación de la investigación o proceso. Además, que deba persistir el riesgo de fuga o de obstaculización probatoria por parte del imputado. El artículo 274 del Código Procesal Penal señala que, y ahí de manera expresa, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o el proceso y esto sumado a que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, el plazo podrá prolongarse. Esto está en el recuadro que les había señalado ilustrativamente. En procesos comunes, hasta 9 meses más de los 9 iniciales. En procesos complejos, hasta 18 meses más de los 18 iniciales. Y en los casos de criminalidad organizada, hasta 12 meses más de los 36 iniciales. Bien, agregan adicionalmente que excepcionalmente, lo vamos a ver también porque forma parte de uno de las aristas de la prolongación, el juez de investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva otorgado a los plazos establecidos en el numeral anterior. Adecuación de la prolongación de la prisión preventiva.
siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad, bien, especial complejidad que no fueron advertidos en el requerimiento inicial. ¿Ok? Este es otro de los presupuestos. Entonces vamos a ver tanto la prolongación como la adecuación. Agrega también, sigue los numerales. El juez de la investigación preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Una cuestión de trámite. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las 72 horas siguientes bajo responsabilidad. La resolución que se pronuncie sobre el requerimiento de prolongación puede ser materia de apelación. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta cuando esto hubiera sido recurrida. Bien, aquí es una cuestión adicional con relación al mismo marco procesal penal. En este desarrollo debemos tocar de manera necesaria lo que ha referido el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017. Nos señala que además debe concurrir el deber de diligencia del órgano judicial y que esta prolongación solo se va a justificar si la investigación ha avanzado con diligencia. Esto es bastante importante porque surgen muchos casos en los que, por ejemplo, el Ministerio Público no adopta un debido deber de diligencia y por tanto, justamente al verse evidenciado que está por vencer el plazo, pide una prolongación de prisión preventiva. Repetimos, el Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017 ha señalado que solo se va a justificar esta prolongación. De por sí tenemos ya una vulneración a la libertad y por tanto tenemos que respetar esta excepcionalidad y siempre que existan motivos fundados y se mantengan los presupuestos del artículo antes mencionado, que tiene que existir una debida diligencia por parte del órgano persecutor. Además, dice, no procede si el proceso está paralizado sin causa atribuible al imputado. ¿Ok? Además, señala, el principio de necesidad exige que los órganos jurisdiccionales actúen sin dilaciones indebidas, ya que la duración de la medida depende directamente del proceso y del progreso del mismo. Entonces, atendiendo a ello, bien, y en este punto del procedimiento judicial, el juez tendrá que convocar a una audiencia con la participación del fiscal, el imputado y su defensa, y deberá resolver en este marco de las 72 horas máximo siguientes en caso tenga que posponerla bajo responsabilidad. Esta decisión puede impugnarse y seguirá lo relativo al artículo 278 en relación al trámite. La jurisprudencia también ha sido bastante activa en relación a estos puntos de prolongación de la prisión preventiva y ha señalado, por ejemplo, que el factor tiempo es sustancial para definir el juicio de proporcionalidad de la subsistencia de la prisión preventiva, porque la prolongación de la prisión preventiva no es otra cosa más que acreditar la subsistencia de la misma. Apelación 25/2025 de la Corte Suprema. Señala, fundamento jurídico tercero. En cuanto a la subsistencia del peligro de fuga, esto es en el caso Betsy Chávez, que dictó mandato de prisión preventiva a la encausada, bajo la premisa de la acreditación de un peligro concreto de fuga, cabe puntualizar que este requisito legal no ha variado. Este Tribunal Supremo apreció incluso el momento del arresto en tacna de la recurrente, quien se entregó a la justicia. El tiempo transcurrido de privación cautelar de la libertad de 1 año y 8 meses y atento a que es inminente la iniciación del juicio oral, no vislumbra en clave de proporcionalidad que resulta excesivo dictar una prolongación de prisión preventiva, señala, y por ende que el juicio de peligro concreto de fuga
no pueda sostenerse. No constan datos adicionales que cuestionen los fundamentos del peligro de fuga y tampoco argumentos razonables que justifiquen que a día a día, ¿no? Que al día de hoy no es proporcional seguir manteniendo la prisión preventiva. Es de reconocer que el factor tiempo también es importante para definir el juicio de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad de la subsistencia del mandato de prisión preventiva. Pero en este caso, lo transcurrido en el curso del proceso no abona en una perspectiva de aminoración intensa del peligro de fuga. Más aún, si la causa está por ingresar a juicio oral, señalan en este supuesto. Por consiguiente, fallan atendiendo al grado de admisibilidad constitucional de la prisión preventiva, bien, en función a las circunstancias concretas del caso, no puede sostenerse que tal prolongación no se amolda a los fines constitucionales. Eso es uno de los casos que fueron o tomaron este criterio del factor tiempo en un pedido de prolongación de prisión preventiva. Asimismo, debemos resaltar que esta prolongación tiene un carácter excepcional y la adecuación de la prolongación incluso mucho más. Entonces, ojo, la prolongación de la prisión preventiva no es una nueva medida, es la continuación o es el mantenimiento de ciertos riesgos que se han advertido con la prisión preventiva. Por tanto, tenemos que someterlo a principios de proporcionalidad, necesidad de graves y fundados elementos de convicción y otros. Bien, entonces, hay algunos presupuestos materiales que han sido rescatados, resaltados en este acuerdo plenario extraordinario 1/2017. Entre ellos tenemos los siguientes. El primero, que tienen que concurrir circunstancias de especial dificultad o prolongación del proceso, distintas de lo habitual, que retrasen la actuación normal de diligencias de investigación o prueba. Dos, que deba existir o subsistir el periculum libertatis, es decir, que persistan estos riesgos de fuga o de obstaculización de la investigación. Y tercero, límites máximos de prolongación, que debemos respetar los plazos propiamente en estos supuestos. Los presupuestos formales, que también han sido recogidos en este acuerdo plenario, señalan que es una solicitud que tiene que cumplir cierta formalidad, presentarse por un fiscal fundamentada debidamente antes del vencimiento del plazo inicial, porque si no, estamos ante un plazo de caducidad. En el caso Betsy Chávez, como bien lo hemos visto públicamente, a propósito de una de las sentencias últimas del Tribunal Constitucional, se advirtió que se había solicitado de manera muy ajustada el vencimiento del plazo y que esto además había generado que se programe en una semana la audiencia de prolongación, razón por la que al momento de dictarse la prolongación de la prisión preventiva ya el plazo había caducado. Debe iniciarse entonces esta audiencia dentro de los 3 días y no una semana como había ocurrido. Concurrir también la participación del fiscal, el imputado y su defensa. Ahora, esta decisión además es apelable, asegurando un control de legalidad. En el acuerdo plenario 1/2017, también me gustaría tocar con esto la adecuación de la prisión preventiva, que forma parte también de este rango excepcional dentro de esta prolongación, ¿no? O con la continuación de esta prolongación, es que, bien, el vocablo adecuar, porque esta adecuación tiene que ser excepcional. ¿Y qué se adecua? El plazo de prolongación de la prisión preventiva. Entonces, vamos a esta fuente. El mismo acuerdo plenario nos ilustra con este punto. Nos dice, el vocablo adecuar significa, según la RAE, adaptar algo a las necesidades o condiciones de una cosa. La adaptación, por consiguiente,
No importa la creación de un nuevo plazo, así como la prolongación tampoco lo es, distinto del plazo otorgado. Es un mero ajuste o transformación que se realiza cuando con posterioridad se advierten circunstancias no advertidas en el momento en el que se concedió el plazo prolongado mediante resolución motivada. Por ejemplo, se impone prisión preventiva por un plazo de 9 meses. Se decide la prolongación por un plazo de 5. De los 9 meses que podía tener la fiscalía, logró acreditar y solicitó por 5 meses, plazo que fue conferido por el juez de investigación preparatoria. Bien, estamos en este segundo marco de la prolongación. Pidió 5 de los 9 meses. La ley nos indica que se puede prolongar como máximo 9 meses más. Entonces, la adecuación o podría solicitarse excepcionalmente la adecuación de los 4 meses restantes de la adecuación de este plazo de la prolongación de la prisión preventiva. Por eso es que nos indican acá con el acuerdo plenario. Es un mero ajuste o transformación que se realiza cuando, con posterioridad, se advierten circunstancias no advertidas en el momento en el que se concedió el plazo para prolongarse. Lo que sucede a menudo ahora es que cuando no se logran algunos objetivos de la fiscalía, lo que hacen es, de manera encubierta, pedir la adecuación, cuando en realidad, si somos totalmente técnicos y ajustados a la norma, no podría ser amparable frente, por ejemplo, a una inactividad fiscal. Bien, entonces no podríamos justificar una adecuación que además es excepcional conforme lo indica la norma y que por tanto se tiene que tomar en consideración que este mero ajuste también vulnera derechos fundamentales. Entonces, no es tan sencillo que porque ahora me falta plazo voy a pedir la adecuación. Se tiene que tomar en cuenta ello. Se adapta, cambia o sustituye un plazo ya concedido por otro siempre que opere como factor determinante un supuesto vinculado a la regla, compatible con la nota característica de provisionalidad propia de toda medida de coerción. Esta, concretamente, se refiere a sucesos o acontecimientos. Claro, correcto. A eso vamos lo que la doctora nos está indicando, correcto. No se podría justificar una adecuación por falta de diligencia o inactividad fiscal, porque estamos justamente en el marco de la excepcionalidad. Y este ajuste es por alguna cuestión que hasta el día de hoy, en la mayoría de casos que me ha tocado revisar a nivel jurisprudencial, no identifico una causa realmente razonable que permita una adecuación. Podríamos hablar, por ejemplo, en el caso extremo, y esto sí vamos a tomarlo con pinzas, si de pronto la fiscalía que está llevando la causa sufre alguna cuestión de desactivación, etcétera. Claro, en ese supuesto podríamos estar frente a una causa, no, pero aún así, no imputable a la fiscalía, pero tampoco tendría por qué ser trasladada al imputado. Entonces, si este caso aún lo tomamos con pinza y es uno de los extremos, por nada del mundo podríamos justificar que una falta de diligencia, falta de inactividad procesal, desidia procesal por parte de un órgano persecutor, luego, para mantener a una persona en prisión, se pida una adecuación. Entonces, también tenemos que revisar que el acuerdo plenario lo ha dejado también marcado. Estamos en un caso excepcional. Además, fundamento jurídico 22. Una posibilidad de adecuación se presenta cuando el plazo prolongado varía en función a la clasificación del proceso que la propia disposición legal establece. En concordancia, sí, como lo acababa de indicar, hay una total diferencia. Si es que frente a un plazo de prisión preventiva, les pediría que estén atentos porque eso lo estamos explicando, lo voy a volver a repetir. La prisión preventiva nos brinda un plazo ordinario. La prolongación viene a ser, en el ejemplo que les he indicado, si he impuesto una prisión preventiva por 9 meses y la prolongación podría haberse propuesto por los 9 meses más. Sin embargo, conforme a las circunstancias del caso, se puede requerir 5. Entonces,
La prolongación de la prisión preventiva no ha utilizado el plazo legal máximo que puede otorgar la ley para la prolongación misma, que es de 9 meses. Por tanto, se puede requerir una adecuación de los 4 meses restantes. La diferencia es esta, que la adecuación es la excepcionalidad a este primer plazo que se ha otorgado de prolongación. Claro, a mi consideración, esta adecuación es incluso mucho más excepcional que la de la prolongación de la prisión preventiva. Si de por sí tenemos cuestionamientos, tenemos que observar realmente que concurran técnicamente los presupuestos de la prolongación para la adecuación de la prisión preventiva, incluso esto y este rango es mucho más reforzado. Y aquí, para complementar ello, revisemos la misma norma, que aquí lo pueden tener ustedes. Para la prolongación de la prisión preventiva, artículo 274, se requiere especial dificultad o prolongación de la investigación o el proceso. Siempre que se acredite especial dificultad y se mantenga los peligros procesales, estamos frente a una prolongación. Sin embargo, excepcionalmente la norma habilita que se pueda adecuar este plazo del plazo legal total y el plazo que se le ha impuesto en la prolongación de la prisión preventiva, se puede adecuar este plazo de la prolongación siempre, dicen, que se presenten circunstancias de especial complejidad que no fueron advertidas en el requerimiento inicial. Aquí no vamos a redundar con los mismos presupuestos. Por eso es que, nuevamente reitero, esta excepcionalidad se traduce además en que los casos menos son los que tendrían que adecuarse. ¿Qué pasa en la realidad? Maquillan esta situación y, sobre pretexto de la adecuación del plazo de prolongación, se pide o se intenta justificar una inactividad procesal, que técnicamente no tendría por qué proceder tal pedido de adecuación. Bien, entonces, esto es con relación también a lo que ha complementado este acuerdo plenario extraordinario 1 del año 2017. Aquí están los fundamentos destacados cuando vemos lo relacionado a la prisión preventiva. Aquí está. Ahora, un punto adicional. Aquí. Este acuerdo plenario, además, nos indica, hay que prestarle especial atención al primer presupuesto material. ¿Cuál es este? Exigir que la dificultad o la prolongación responda a eventualidades imprevistas y no a una gestión deficiente. Esto para que ustedes lo puedan citar incluso. Bien, esto no responde a una gestión deficiente, como diligencias que requieren reprogramación, pluralidad de imputados o pruebas a realizar en el extranjero. ¿Qué pasa? Yo quiero sostener o mantener mi prolongación, mucho más una adecuación, bien más grave aún, pero si revisamos, nunca he reiterado información o actos de investigación que he requerido desde un momento inicial, incluso desde el momento en el que se hizo la prisión preventiva. Es bueno siempre que ustedes en sus audiencias hagan, ¿no? A modo de recuadro, eso es como una sugerencia o recomendación. Lo que usualmente aplico es tener un recuadro en el cual tenga todos los actos de investigación propuestos por diversas disposiciones y cuándo fueron ordenados, cuándo fueron respondidos, si de pronto fueron reiterados una, dos, tres veces o ninguna. Todo esto nos va a ayudar a verificar si es que la fiscalía ha tenido una actuación, em, digamos, diligente o más bien deficiente. Entonces acá nos están indicando un marco bastante claro. El juez debe evaluar en cada caso la existencia real de estas circunstancias sin admitir prolongaciones por paralización injustificada o negligencia del órgano de investigación. Además, el principio de proporcionalidad en el plazo global, también en este punto, se ha señalado lo siguiente. Se consideran factores como gravedad de los hechos, número de afectados, persistencia del riesgo procesal y desarrollo efectivo de la investigación. Tanto
El plazo inicial como el prolongado tienen que ser razonables y no exceder lo estrictamente necesario. Además, valoración del periculum libertatis, que no podemos dejar pasar, porque para la propia prolongación se requiere no solo la especial dificultad, sino también que se mantenga el riesgo. Y en este caso tiene que hacerse una concreta, individualizada, combinada análisis en relación al arraigo, situación económica, vínculos, posibilidades reales, no conjeturales de fuga u otros, u obstaculización. No basta el dato abstracto de la pena prevista, no basta el dato abstracto de que podría fugarse, sino una apreciación contextualizada de dichas circunstancias efectivas o concretas. Bien, en este punto estamos llegando ahora a la jurisprudencia en relación a estos supuestos. Bien, el expediente 2179 del año 2023 ha señalado acerca de las facultades que tiene el Tribunal Constitucional en la revisión de la prisión preventiva. Ese es un punto bastante importante que me gustaría que lo tengan en cuenta. Sobre todo, bien, porque constituye uno de los fundamentos jurídicos que señalan o resaltan que tiene que revisarse la prisión preventiva. Es una atribución del juzgado verificar que los presupuestos concurran de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, tiene que estar motivado en una resolución que así la decrete. Como bien lo señalan aquí en las interacciones. En efecto, coincido, existen muchas falencias en diversas fiscalías en ese sentido. Correcto, tal cual. Por eso les sugiero que hagan un correcto control del mismo. Si es que de pronto únicamente se ha requerido, y más grave, nunca se ha oficiado o se ha oficiado tarde, ¿cómo esto o esta falta de diligencia tendría que justificar o ser imputable al procesado y seguir manteniéndolo en una prisión? Bien, esos son los puntos que tienen que revisarse. Por eso es que, entre otros aspectos del tema, de la temática de hoy, corresponde este extremo de la revisión de la prisión preventiva, la prolongación y demás. Apelación 32-2024. También, fíjense, el juez puede instar a la fiscalía a dar cuentas sobre las nuevas actuaciones en relación de la prisión preventiva en la revisión de oficio. Otro punto importante, claro, la revisión de oficio existe, pero es prácticamente letra muerta. Revisión de oficio, nunca. Lo que tenemos básicamente son solicitudes, incidentes de revisión, que es lo que tenemos que realizar a la fecha. Acá, una de las jurisprudencias de apelación 32-2024, el juez puede instar a la fiscalía a dar cuenta sobre las nuevas actuaciones en relación a la prisión preventiva en la revisión de oficio. Esto usualmente no se hace con la revisión de oficio, sino básicamente con los pedidos de parte de la revisión, por parte del interesado en efecto. Fundamento octavo, ¿no? No hace mucho tiempo el Tribunal Supremo sobre la revisión oficiosa de la prisión preventiva, y esto surge a propósito de la pandemia, se mantuvo como una buena práctica, pero en la ley. De ahí a la aplicación tenemos una brecha bastante amplia. En consideración a los pronunciamientos constitucionales y convencionales, destacó que esta facultad se ha de materializar en dos hipótesis. Una, cuando no hubieran sido solicitados por el prisionero, la Fiscalía o la Procuraduría en el plazo de 6 meses, contado desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva, desde la última audiencia en la que se discutió su cesación o desde cualquier otro incidente vinculado a su libertad importante, o cuando el órgano jurisdiccional recibiera información cierta de que se modificó el estado de cosas por actuaciones nuevas en el proceso penal. En el primer caso,
dice, repito, estos dos supuestos. Uno, cuando no hubiera sido solicitada, dice, por el prisionero, la Fiscalía o la Procuraduría en el plazo de 6 meses, contado desde el inicio de su ejecución, para la revisión de oficio, que, como les digo, no suele ocurrir. Usualmente se requiere, se solicita, ¿no? Y la Fiscalía y la Procuraduría tampoco lo van a solicitar. En la práctica esto es bastante inaplicado. Contado desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva, desde la última audiencia en la que se discutió su cesación o desde cualquier otro incidente vinculado a su libertad. O dos, cuando el órgano jurisdiccional recibiera información cierta de que modificó el estado de cosas por actuaciones nuevas en el proceso penal. Nuevamente reitero, estos supuestos usualmente son solicitados por las partes. En el primer caso, si el plazo de 6 meses estuviera próximo a vencer o incluso si hubiera vencido, el órgano jurisdiccional puede instar al Ministerio Público a que informe sobre la existencia de nuevas actuaciones en relación con la prisión preventiva dictada con el objeto de coadyuvar a emitir la decisión judicial. Esto en el papel se ve muy bien, se ve muy garantista, pero reitero, tenemos una brecha bastante amplia de lo que se indica a lo que realmente se aplica. Ahora, en esa misma línea también, ¿no? Fundamento jurídico 11º es criterio del Tribunal Supremo el que la examinación oficiosa de la prisión provisional por el principio de correlación tiene como base el auto que declaró fundado el requerimiento fiscal, así como su confirmatoria, y se edifica a partir de nuevos elementos materiales de investigación. Estos elementos, además de su pertinencia, utilidad, conducencia y suficiencia para demostrar que no concurren los motivos de imposición de la prisión preventiva. Bien, deben ser previamente revelados o incorporados a la investigación por las partes. Claro, buena apreciación, ¿no? Porque en este caso, si bien suelen ser algunas herramientas que puedan coadyuvar a a lograr la libertad del imputado, bien, muchas veces se utiliza de manera indistinta tanto la cesación, los pedidos de cesación de prisión preventiva, donde tienen que concurrir ciertos criterios, bien, como la revisión de oficio o el pedido de revisión. En estos supuestos sí se tiene que evaluar en relación a cada circunstancia del caso cuál es la más conveniente. Va a depender mucho de los aspectos que podamos tener en el caso. Recuerden que con la revisión estamos hablando que cada 6 meses se va a realizar. La cesación no tiene esa tingencia, entonces mucho va a depender de la propia circunstancia del caso. Y además de cumplir con los criterios propios con la cesación, el artículo 283, lo que señala en relación a ello, y además con la revisión también, ¿no? En ambos supuestos se va a tener que verificar si es que concurren los presupuestos para seguir manteniendo una prisión preventiva, por el contrario, no. Se requieren esperar 6 meses para que se pueda evaluar la prisión preventiva. Nuevamente, revisión. Una pregunta bastante interesante que fue discutida y desarrollada en la casación 530-2023 Piura. En el fundamento jurídico octavo señala que se debe indicar que la revisión de una prisión preventiva no solo se debe evaluar cada 6 meses, sino en cualquier momento en que la medida cautelar careciera de las condiciones en que se sustentó. Claro, y ahí viene básicamente que el pedido técnico vendría a ser a través de la cesación, ¿no? La revisión está principalmente orientada a que el juez haga este filtro, este control, que hoy por hoy, como no lo hace, lo tenga que hacer a pedido de parte, desnaturaliza esta figura de la cesación de la prisión preventiva, que es la medida propia en estos supuestos. Para ello, dice, el Código Procesal Penal establece como parte de dicha revisión la cesación de la prisión preventiva, ahí viene la consulta de la doctora, y la sustitución por una medida menos gravosa.
comparecencia, conforme a lo previsto en su artículo 283, sometido siempre a la regla rebus sic stantibus, y que el conocimiento de los nuevos actos de investigación llegue hasta el juez. La solicitud de una pronta revisión de la prisión preventiva no se puede determinar en abstracto, sino sometida a la evaluación de circunstancias que desestabilicen su imposición y solo cuando, teniendo debido conocimiento de los nuevos actos de investigación, sea estrictamente necesario. Entonces, importante, porque no podemos preferir la formalidad frente a una cuestión de libertad. Bien, en ese sentido, la revisión, si bien está planificada para que se haga cada 6 meses por parte del juez o a pedido de parte, que esto ya es la desnaturalización, como les estoy indicando, puede realizarse en cualquier momento. Y además, tener en cuenta que nuestro Código Procesal Penal también prevé que como parte de dicha revisión está un pedido de cesación de prisión preventiva o un pedido de sustitución por una medida menos gravosa. Casación, repito, 530-2023, Piura. Eso es importante que lo puedan tener en cuenta. Ok. A ver, el siguiente. Ok. Con relación a esto, antes de pasar a este punto que es el anterior, quiero dejar claro y que quede como una atingencia, aquí lo quiero colocar, sobre la revisión. Quiero cerrar este punto antes de pasar a las preguntas, en que no podemos, aquí está, me quedé con estas dos del Acuerdo Plenario 1/2017. Me parece bastante importante no cerrar esta clase sin antes revisar lo que el mismo Acuerdo Plenario Extraordinario ha precisado en estos fundamentos jurídicos que les pido lo tomen en cuenta. 22 y 23. Fíjense. Una posibilidad de adecuación se presenta cuando el plazo prolongado para la adecuación de la prisión preventiva varía en función de la clasificación del proceso, dice, que la propia disposición legal establece, en concordancia con el artículo 272 del Código Procesal Penal. Lo que se consideró inicialmente proceso común simple varía a un proceso común complejo o de criminalidad organizada, por lo que se requieren nuevas actuaciones frente a más arduas necesidades de esclarecimiento. También forma parte de una práctica o mala práctica en algunos supuestos claramente, guardando salvedades, en la que la fiscalía, para tener más plazo, cambia la naturaleza del proceso y de pasar de un proceso común simple, se convierte en un proceso común complejo. Por ejemplo, acumulando investigaciones en las que se tiene como un agraviado a una sola persona jurídica, por ejemplo, el Estado, donde ha ocurrido 3 situaciones diferentes, por ejemplo, con 3 empresas diferentes y el agraviado del Estado, pero lo vamos a unir. Y ya no es un proceso común simple, sino ahora se transforma en un proceso común complejo. También tendríamos que observar si es que ha sido esto para ganar más plazo, porque acá nos agrega este acuerdo plenario extraordinario y hay que leerlo también con ojos críticos, que se presenta cuando ese plazo varía en función a la clasificación del proceso. O sea, justifica en alguna medida la prolongación con este cambio de clasificación. Pero en realidad, más que el cambio de clasificación en la naturaleza, como ya lo hemos visto en la jurisprudencia anterior, lo que importa acá es qué actos de investigación requiere, que falten, estén pendientes. Y para esto, conducta diligente o negligente por parte de la Fiscalía. Otra eventualidad, nos agregan, tiene lugar cuando los motivos que permitieron la prolongación del plazo continúan sin superarse. Ojo, los motivos que permitieron la prolongación del plazo continúan sin superarse. Aquí paréntesis, ¿qué importa? No solamente ver que los motivos no se hayan superado, sino además
¿Qué acciones objetivas ha realizado el Ministerio Público para lograr ese objetivo? Porque, repito, no basta únicamente haberlo dispuesto en su disposición de formalización u otras, sino además ejecutar, hacer seguimientos e impulsos de pedidos y no tener una conducta o una actitud pasiva frente al proceso penal. Ahora, ¿no? Nos dice, y son otras o nuevas las circunstancias o escenarios que lo determinan. La base de esta contingencia o imprevisto se presenta cuando el fiscal realizó cumplidamente todas las acciones razonables para lograr la concreción de la diligencia. Importante, por eso les pido, tomen nota. Importa, y acá se resalta que la fiscalía tiene que adoptar un rol activo, tiene que haber realizado diligentemente todas las acciones razonables para lograr que se concrete esa diligencia. Acciones razonables que son por lo menos haber oficiado correctamente. Ha pasado casos en los que, por ejemplo, se ha solicitado una prolongación, pero cuando se revisan los oficios, no se había dirigido correctamente a la entidad, nunca iba a llegar. Íbamos a tenerlo eternamente en prisión, bajo esa lógica, ¿no? Entonces, importante lo que señala este acuerdo plenario extraordinario 1/2017, fundamento jurídico 22º, último párrafo. La base de esta contingencia o imprevisto se presenta cuando el fiscal realizó cumplidamente todas las acciones razonables para lograr la concreción de la diligencia y no, en contrario, una conducta pasiva, negligente o con falta de diligencia, pese a lo cual esta no se llevó a cabo por acontecimientos que no pueden serle imputables. Claro, en ese sentido, puede justificar con una mayor razonabilidad un pedido de prolongación. Bien, por último, para ir cerrando con este fundamento jurídico 22º también, ¿no? Es pertinente resaltar, esto es como un último bloque de la adecuación, que como se trata de una simple adaptación del plazo ya prolongado, ojo con la adecuación, repito, es excepcional. La propia norma lo reconoce así. Por tanto, no puede eh, invocarse de una manera muy ligera o superficial. El plazo otorgado vía adecuación no se suma al plazo ya acordado anteriormente al prolongarse la medida de prisión preventiva. No se parte de cero. No es que vamos a adecuar y ahora tengo 9 meses. No, no se suma, no se parte de cero. No se realiza tampoco un nuevo cómputo. Continúa el viejo plazo, por llamarlo así de una manera bastante coloquial, y por ende, solo se fija un nuevo techo a la prolongación anteriormente dispuesta, siempre dentro del plazo legalmente previsto. Como les he indicado en el claro ejemplo, en el que tenemos una prisión preventiva por 9 meses, esta se puede ser prolongada por 9 meses más conforme a ley, es decir, el plazo legal máximo es 9 meses. Si se pide la prolongación y se le otorga por 5 meses, estamos hablando de que queda este saldo de 4 meses, si hablamos, y nunca nos salimos de este marco general o techo. Bien, que es el plazo legalmente previsto máximo, 9 meses. Y acá nos agrega un ejemplo el propio Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017. Nos dice, si inicialmente se otorgó 6 meses de prolongación del plazo de prisión preventiva, bajo la premisa que era un proceso común, ¿cuál es el plazo máximo de la prolongación? 9. Entonces tenemos 6 de 9, que es el techo general. Y luego se advierte que el proceso es de criminalidad organizada. El tope sería de hasta 6 meses más, nos dice, porque este solo es de 12 meses, dependiendo de los supuestos. Bien, en el caso de criminalidad organizada, puede ampliarse hasta por 12 meses más. Estamos hablando de que si inicialmente se analiza por un proceso común, y luego se decide por alguna circunstancia cambiarle la naturaleza al caso y está vinculado a la criminalidad organizada, el tope es de
12 meses. Por tanto, si en la prolongación se pide 6, solamente queda un saldo de 6 más como máximo. Ese saldo de los 6 meses más es el supuesto, el pedido que se tendría que adecuar o solicitar la adecuación. El juez tendría que evaluar si esta medida correspondería. Entonces, agregan, lo que no se adecua es el plazo originario u ordinario de prisión preventiva. La ley solamente permite la adecuación del plazo prolongado de prisión preventiva. No es la adecuación del plazo que me faltó para la prisión preventiva. Voy a reunir todo lo que me falta y voy a pedir eso como adecuación. La adecuación está orientada y restringida excepcionalmente únicamente a los casos en los cuales estamos en escenarios de prolongación de la prisión preventiva y por nada del mundo una adecuación de un plazo a la prisión preventiva, sino la prolongación de esta. Luego, lo que la ley no prevé, el juez no puede conceder. Importante, lo que la ley no prevé, el juez no puede conceder. El principio de legalidad procesal exige esta interpretación estricta, en el marco también del propio artículo que hemos revisado de prolongación. Bien, eso es en relación a ello, la revisión que hemos visto conforme a la temática que se me ha asignado. Y para finalizar, este es un texto académico que he realizado que forma parte de este libro publicado en la revista Actualidad Penal del Instituto Pacífico, cuyo título es La prisión preventiva en los delitos de corrupción. Puntualmente pueden ustedes ubicar mi artículo que ha sido publicado en el año 2023 junto a otros grandes autores. Uno de estos es la prisión preventiva aplicada en los delitos contra la administración pública. Análisis jurisprudencial del peligro procesal en los casos Los Cuellos Blancos del Puerto y árbitros. Ustedes lo pueden revisar, donde allí básicamente analizo el punto central del peligro procesal, fuga y obstaculización. No me centro en los otros presupuestos, sino en este más importante, en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto y árbitros. Y además, esto eh, se concuerda, se revisa, se verifica además con la jurisprudencia en ese momento. Bien, para saber si es que su prisión preventiva y el análisis propiamente del peligro procesal era correcto o no estaba acorde, seguía una línea uniforme o por el contrario no. Bien, con ello, entonces vamos a dar por concluida la sesión. Dejo aquí mis datos de contacto y estoy atenta a las preguntas que tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Jacqueline, y a cada uno de nuestros participantes que están en sala de clase. Como siempre, es muy bueno escuchar sus excelentes ponencias. Por algo enseña en la Pontificia Universidad Católica del Perú y lleva muy buenos casos, doctora. Doctora, ¿cómo la podemos encontrar por redes sociales también? Por favor. Gracias. Muchas gracias, Reader. Sí, en mis redes sociales ustedes pueden ubicarme como Jacqueline López Ruiz en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y además las invito a seguir al estudio jurídico Alemán y López, en el cual soy socia y podemos atenderlos en las cuestiones profesionales y académicas. Muchas gracias. Yo también me voy a enfermar, doctora. Muy bien, colegas. Si tienen alguna pregunta que realizar, pueden hacerlo en estos momentos y les doy pase al audio. Pero si no, excelente ponencia, doctora. Y sí, ahí viene Hitler, tengo a Luis, excelente. Al doctor Lombardo nos dice, gracias, doctora. ¿Tienen alguna pregunta que realizar? Por favor, que con mucho gusto les estamos atendiendo en estos momentos. Aprovechen que la doctora Jacqueline está en sesión de clase, ¿sí? Muy bien, doctora, nos comenta por TikTok referente a la prisión preventiva en general, que si debería ser pública o reservada como en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Bien, el principio de publicidad se rige en nuestro sistema, principalmente orientado de manera transversal y en ese sentido, en alguna medida la publicidad ayuda a que los ciudadanos podamos controlar las actuaciones judiciales y éstas sean totalmente transparentes. En esa línea soy de la postura de que
tienen que realizarse de manera pública, salvo excepciones en efecto, como por ejemplo en casos de delitos sexuales, delitos contra la intimidad u otros, en los que en efecto esto tiene que ser una audiencia reservada. Por lo demás, la publicidad de una audiencia forma parte también de este control de los ciudadanos, pero además para garantizar la transparencia de los jueces y las actuaciones, además de los jueces de investigación preparatoria. Muchas gracias.